En la parte del curso comenzaremos a introducir conceptos sobre la segunda ley de la termodinámica a partir del análisis de dos aplicaciones de los dispositivos que hemos estado analizando en forma independiente. Nosotros analizamos balances de energía en bombas, en intercambiadores de calor, analizamos balances de energía en turbinas, en válvulas, en diferentes dispositivos, en toberas. Y ahora lo que vamos a hacer en nuestro análisis aquí para la segunda ley de la termodinámica es introducir conceptos de máquinas térmicas. Vamos a analizar qué es una máquina térmica y cómo con enunciados de la segunda ley de la termodinámica podemos analizarlas. Y vamos a analizar también refrigeradores y bombas de calor. Bien, nosotros en primera ley analizábamos los balances de energía, ¿cierto? La primera ley de la termodinámica, principio de conservación de energía. Entonces por aquí tenemos un ejemplo clásico que es una tacita de café. Lo tengo por aquí en mi ambiente, es una tacita de café que está caliente. Esa temperatura aquí interna es superior a una temperatura aquí del ambiente externo, ¿cierto? Si acontece que hay una diferencia de temperaturas, si TI, nosotros sabemos que si TI, la temperatura interna de ese cafecito que tenemos ahí es mayor a la temperatura del ambiente en el que está, el ambiente de la cocina, va a haber una transferencia de calor, ¿cierto? La condición para que exista transferencia de calor es que haya una diferencia de temperaturas. Entonces por aquí va a haber un flujo de calor desde la taza de café hasta el ambiente circundante, ¿cierto? Vamos que ese café, nuestro sistema, nuestra tacita de café sistema, ese calor que está perdiendo, esa energía que está perdiendo la taza de café, no simplemente desaparece. Por primera ley, la primera ley nos dice que la energía se conserva. Entonces el calor que pierde la taza de café, entonces el café pierde calor, ¿cierto? Esa misma cantidad de calor que pierde el café debe ser la misma cantidad que está ganando el ambiente, ¿cierto? Esa cantidad de energía en la forma de calor se conserva, pasa desde la taza de café hasta el ambiente, ¿vale? Eso es primera ley. Y nosotros intuitivamente sabemos que eso va a pasar, que la taza de café va a transmitir calor desde su masa hasta el ambiente, y no lo contrario, no va a pasar esto, que el ambiente más frío transmita calor, energía en la forma de calor al café, ¿cierto? Intuitivamente ya sabemos que eso no va a pasar, no acontece, ¿cierto? En la realidad no acontece. Pero por primera ley, no violaríamos la primera ley si la cantidad de energía que pierde el aire aquí, en ese caso hipotético, es la misma que gana el café caliente, ¿cierto? Si la cantidad es la misma, si se conserva esa cantidad de energía, no estaríamos violando la primera ley, ¿vale? Pero para que un proceso ocurra en la realidad, se debe cumplir tanto la primera ley como la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley está relacionada con, inicialmente vamos a decir que está relacionada con la dirección en que ocurren los procesos, ¿vale? Dirección en que ocurren. Entonces, en transferencia de calor nos dicen, por ejemplo, la segunda ley nos permite afirmar que el calor se va a transmitir siempre desde una región de alta temperatura hasta una región de baja temperatura y no lo contrario, ¿vale? Necesitamos que se cumplan las dos leyes, la primera y la segunda, para que un proceso ocurra en la realidad. Bien, veamos por aquí otro ejemplo. Nosotros podemos tener aquí un sistema de agitación, un tanque por aquí que contiene una masa de algún líquido, un mezclador por ejemplo. Yo le voy a adaptar a este tanque un sistema de agitación aquí, un eje en el que va las aspas del agitador, y a ese eje por aquí yo le voy a amarrar un pesito. Voy a colocarle un peso por aquí suspendido, voy a colocarle un hilo que está suspendiendo un peso acá, una masa que tiene un peso porque está fue sometida a un campo de
gravitacional tiene un peso, ¿cierto? Ese pesito que está ahí, yo inicialmente lo voy a tener aquí suspendido con un soporte. Bien, ahí está quieto el agitador. Si yo remuevo este soporte, ¿qué va a pasar? Pues que ese peso, esa masita va a tender a caer, ¿verdad? Esto viene aquí, esto va a venir aquí para abajo. A ver que cambie aquí el tipo de lápiz. Es este. Con este. Entonces, ese peso, pues si soltamos el soporte, esa masita va a tender a bajar, ¿cierto? Si baja, pues este hilo va a hacer que nuestro eje comience a rotar, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí un trabajo de eje ingresando a nuestro sistema, que va a ser este tanquecito. Entonces va a ser nuestro sistema. Aquí tendríamos entonces un trabajo de eje, una rotación, un movimiento del sistema de agitación. Miramos aquí el ingreso de un trabajo mecánico, ¿cierto? Aquí estaríamos ingresando un trabajo de eje, una energía en la forma de trabajo ingresando al sistema, ¿cierto? Pensemos que este sistema está aquí aislado, totalmente aislado aquí, un sistema diabático, ¿cierto? En los sistemas adiabáticos recordemos que no existe transferencia de energía en la forma de calor en sus fronteras, es decir, no entra ni sale energía en la forma de calor. ¿Bien? Entonces el trabajo que está entrando aquí, pues ¿qué va a pasar? Que va a irse a incrementar la energía interna de esa masa de líquido o de mezcla que tengamos ahí, va a incrementar su energía interna, ¿cierto? Ese trabajo se va a convertir en un incremento de la energía interna. ¿Cómo medimos la energía interna? Con la temperatura, ¿verdad? A mayor energía interna, mayor temperatura. Nosotros podemos esperar que cuando este agitador esté funcionando, nosotros vamos a percibir un incremento de la temperatura. Pasa cuando ustedes agitan alguna sustancia, hacen una mezcla en una licuadora, por ejemplo. Nosotros tal vez no lo percibimos porque a veces en la licuadora lo que usamos son sustancias muy frías, ¿no? Hielo, agua a temperaturas muy bajas, que difícilmente percibimos que ya se va a calentar un poquito. Pero si ustedes hacen el ejercicio y colocan en su licuadora sustancias a temperatura ambiente y hacen un batido, ustedes pueden notar un incremento de la temperatura de esa mezcla. ¿Y eso por qué se da? Porque el trabajo mecánico de las aspas de la licuadora, de las cuchillas de la licuadora, pues están provocando un incremento de la energía interna de esa sustancia, ¿vale? Esa es una de las principales diferencias entre el calor y el trabajo. El trabajo se puede convertir total y directamente en calor. Eso es calor. El trabajo lo podemos convertir total y directamente en calor. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Pensemos que la masita ya quedó aquí abajo, hacemos que la masita ya cayó. Pensemos en este escenario. Déjame dibujar acá el hilo, pensando que el hilo ya abajo y el pesito está por aquí. Esta parte central de mi tablet está un poco desconfigurada. Entonces pensemos que la masita está ya aquí abajo, el peso. Y pensemos que nosotros vamos a comenzar a suministrar calor. Vamos a dibujar por aquí. Voy a quitar esta parte de abajo que yo tenía como adiabática y ahora voy a comenzar a suministrar energía en la forma de calor por esta región acá. ¿Ve? Si yo comienzo a suministrar un calor acá, pues yo puedo esperar que las moléculas de esta sustancia acá comience a incrementar su energía interna, comience a incrementar su temperatura, ¿cierto? Y esas moléculas van a comenzar a chocar cada vez más entre sí y van a chocar también con las aspas del agitador. ¿Será que ese agitador entonces va a comenzar a rotar nuevamente en alguna dirección y de pronto tal vez hacer que este peso suba? Es decir, directamente convertir este trabajo, este calor, esta energía en la forma de calor, en un trabajo aquí de desplazamiento de este peso hacia arriba. ¿Será que eso puede acontecer? Intuitivamente sabemos que eso no va a pasar, ¿vale? Esto no va a pasar por más calor que le pongamos aquí, por más que esta agua o sustancia que tengamos aquí llegue a su punto de saturación y se comience a bullir, comience a evaporarse, ese agitador no va a comenzar ese sistema de agitación no va a comenzar a rotar. El calor no
se puede convertir total ni directamente en trabajo, ¿vale? Esto no va a pasar, ese calor directamente venga aquí y suba este pesito, no va a pasar, ¿vale? Esa es la principal diferencia entre trabajo y calor. Nuevamente, trabajo total y directamente lo podemos convertir en calor, como lo que pasa cuando ustedes cogen las manos en un día frío y se las frotan una contra otra. Eso es trabajo mecánico, o sea, hay un movimiento y hay una fricción. Ese trabajo se puede convertir en calor, se están convirtiendo y ustedes lo evidencian directamente cuando sus manos sienten un calorcito en sus manos, ¿cierto? Pero lo contrario no puede ocurrir. Para que esto ocurra, para tratar de convertir calor en trabajo, es que nosotros los ingenieros, ustedes como ingenieros, van a comenzar a diseñar máquinas térmicas. ¿Qué es una máquina térmica entonces? Un dispositivo que convierte calor en trabajo. Vamos a intentar que esa conversión sea lo más eficiente posible.